gracias al tiempo, sé que el servicio correspondía a los niños, pero vamos a tratar de siempre apoyar a los ministerios, tanto a los jóvenes como a los niños. Este versículo que tomamos como base es con el fin de dar una enseñanza de caridad. Tal vez voy a decir, la presentación que busqué trataba la manera de una perspectiva llamar la atención de los niños. Saber los niños, bueno, no todo les gusta a los niños dibujar, pintar, pero cuando uno va a la escuela, uno tiende a veces a tener un pequeño interés por este tipo de cosas. E incluso cuando uno empieza a ir a la escuela, lo primero que se debe de hacer es aprender a pintar. Y le decía yo a Caleb que el aprender a pintar le ayuda al cerebro a poder conectar, voy a decir, ideas de dibujos y de cosas que él ha visto. Entonces el cerebro, al momento de hacer ese tipo de cosas, esa conexión que se tiene desde el cerebro, voy a decir, es utilizada o es llevada a estos tres dedos. ¿Por qué usaba puño así, verdad? No hijo, le decía, así no, ¿verdad? Entonces, cuando él empezó a agarrar el lápiz con estos tres dedos, pues se le fue facilitando un poco el poder ir teniendo control de lo que estaba pintando, ¿no? Porque cuando él tenía así, él le hacía así, ¿verdad? Entonces ya hoy con los tres, pues él ya va mejorando. Entonces eso se puede observar, voy a decir, en una instrucción que se le da en la escuela. Y claro que no solo en la escuela, sino que también los padres sirven como instructores para poder enseñarle también de los trabajos a los hijos. Ahora, cuando hablamos desde una perspectiva directamente espiritual o a la enseñanza de los valores y los principios bíblicos, ¿quién es el encargado? ¿Hermana Ivette? No, claro que ella es la líder de niños o el líder de niños, como se le quiera llamar, pero ella solamente está encargada de dar seguimiento a lo que los padres ya están enseñando. O sea, muchas veces los papás envían a los hijos a la escuela, hay que los aguante el profesor o la profesora. No, pues si apenas los aguantan, voy a decir en casa, que los van a estar aguantando en la escuela. Eso no es así. Lo mismo a veces sucede, que vaya aguantarlos allá, tal vez hermana y los aguanta, ¿verdad? Pero eso no es así. Por eso nosotros debemos de ser conscientes de que la enseñanza que nosotros estemos dando debe de ser de una calidad. Y según Proverbios nos muestra que debe de darse desde una instrucción, porque muchas veces nosotros le llamamos maestro, o sea, al que está en la escuela, y él no es un maestro, él es un facilitador. El maestro es usted y yo como padre. Nosotros somos los maestros de nuestros hijos. Sí, y aunque no todos digan amén, pero así es. Para nosotros es un reto. O sea, ¿qué es hermana Ivette? ¿La maestra del domingo? No, es la que instruye, o como el término que se utiliza en este tiempo es un término que utiliza el norteamericano, el coach, dice, o sea, el que le ayuda, el facilitador, el que le da el seguimiento, el que le ayuda pues a cómo continuar lo que ya ha aprendido, lo que ya aprendió en casa. Por eso, Proverbios 22:6 nos está retando a que la enseñanza sea de calidad. Ese es un reto enorme para nosotros los padres, principalmente en bueno, todos los tiempos han sido difíciles. Quiero decirles que cuando ustedes se criaron, el tiempo era difícil.
todos los que están ya grandes, que tienen ya más de 43 años, 45 años, su tiempo fue difícil. Y hoy que ustedes están criando a sus hijos, también sigue siendo difícil. Y hoy que nosotros estamos pasando por ese mismo proceso, también continúa siendo difícil. Entonces, esta instrucción que se da en casa, porque es en casa, claro, el maestro va a venir, el profesor, porque el maestro en realidad, como dije, es el que está en casa. El profesor va a venir y le va a tomar la mano y le va a decir: mi hijo, así se hace. Y vamos a ver esta segunda imagen. Entonces, esta instrucción es para que haya una cierta condición. Luego vamos a ver 4 aspectos que se condicionan para que haya una buena instrucción. Si estos 4 elementos no están, es como una mesa que tiene 4 patas, voy a decirlo así. Si llega a faltar una, entonces yo creo que va a empezar a desequilibrarse, y si se le quiere poner algún peso, terminará cayéndose. Esta instrucción sobre este dibujo que se está viendo ahí, se ven rayas horribles. Bueno, yo creo que le pintaba un poco más feo todavía, que como se vea, pero ya va mejorando. Hoy terminó de hacer su dibujo, o sea, de pintar un dibujo, y cuando yo, papá, ya terminé, me dice, ¿verdad? Ahí le estuvimos dando ideas y cómo tenía qué cositas tenía que pintar de una forma y de otra. Y ya cuando se terminó, ya se veía un poquito mejor como se ve allí en la pintura. Al final, lo que quiero traer es, a través de estos dibujos, es que así es en el proceso del cristianismo. Todos empezamos así, mal, torcidos, pero conforme nosotros vamos buscando más de Dios, nos vamos enderezando y vamos tomando la vía correcta o los pasos correctos para llegar siempre, voy a decir, a que nuestra fe vaya madurando, porque de eso se trata. Si podemos imaginar, ¿qué tal si nos hubiésemos quedado con la Biblia pintando así todo feo? Nunca hubiésemos mejorado nuestra letra. Bueno, algunos no la mejoramos nunca. Yo tengo una letra algo fea, pero conforme el tiempo ha ido mejorando. O sea, porque es un proceso de aprendizaje de toda la vida. Usted nunca deja de aprender. Sí, nunca dejamos de aprender. Cada vez que yo leo la Biblia, a veces me siento y digo, ya tengo más de 15 años de estar enseñando en la palabra del Señor y en algunas prédicas, y cada vez que la leo, yo siento que es como que estuviera todavía en primaria. O sea, siento que no ha avanzado mucho, porque la palabra del Señor me sigue dando ciertos retos, los cuales, voy a decir, tengo que irlos trazando en cada año, en cada época. Y esto es lo que la enseñanza o la instrucción nos reta, a ir mejorando nuestra enseñanza cada día. O sea, si hace 10 años yo enseñaba de una diferente manera, quiero decirle, un día estaba escuchando con mi esposa enseñanzas como del 2014, que fue una memoria que dejó por ahí botada, y yo me estaba riendo porque las cosas que yo decía. O sea, soy honesto, yo decía a mi esposa, no tenía que decir eso, ¿verdad? Entonces me he dado cuenta que he ido mejorando. Por eso es necesario que usted se grabe. Y si usted se graba y lo escucha después de 3 años y 4 años adelante, va a decir qué cosas las que decía yo cuando yo predicaba o cuando yo enseñaba. Entonces lo mismo sucede. Yo he encontrado algunos escritos ahí y la letra estaba más fea, garabatos más extraños de lo que yo hacía. No, hoy he mejorado. O sea, porque claro, el estar practicando me ha ido ayudando. Todo lo mismo sucede acá. Si imaginamos que nunca pintamos y el día que nos ponga a pintar no traje para hacer una prueba para ver si pueden pintar, me hubiera gustado, hubiera hecho una competencia de dibujo, había que pintaba en corto tiempo. Eso nos mostraría a ver si tenemos la habilidad de hacer ciertas cosas que dejamos de hacer hace un tiempo atrás, porque yo me imagino que hace un tiempo atrás tuvimos que haber pintado algunos dibujos. Esto nos muestra o nos da la perspectiva de decir cómo estoy ahorita
y qué he mejorado de aquí a un cierto tiempo. O sea, esto es lo que nos quieren mostrar estos dibujos. Si son dibujos de hace un tiempo, son válidos, porque si son de Caleb, pues diría que están un poco así, están bonitos. Pero yo no diría que Joselito ya esté pintando así. Sería vergonzoso que Elías esté pintando así. ¿Por qué? Porque ya tienen más años, tienen más habilidades. Y quiero decir que a mí me da pena cuando yo miro a hermanos que siguen haciendo cosas como cuando empezaron. O sea, ¿qué significa? Que no han madurado. Significa que no han crecido espiritualmente. Entonces les hace falta la instrucción de la enseñanza del Señor. O sea, eso es lo que nos hace falta. Hoy aprendí algo nuevo. Iniciamos en este segundo semestre y el doctor que nos está dando una clase sobre teología y realidad que se vive el Evangelio en Guatemala. No recuerdo cuál es la otra parte, pero él dice: ¿cuántos sermones o cuántas prédicas hizo Jesús en sus 3 años y meses de ministerio? 3 años. Y yo voy a ser honesto. Yo le dije: doctor, yo solo me recuerdo ahorita del sermón del monte. O sea, que fue una prédica. Que eso fue una prédica. Y él dice: sí, por ahí va. Vamos a escuchar a los otros muchachos que le van a enseñar a ver. No, pues los otros no sabemos, dijeron. Yo fui el segundo que me tocó y yo dije: pues yo solo ese recuerdo. Y él dice: quiero que aprendan. Bueno, me hacen falta buscar los otros 3. Dio 4 prédicas en sus 3 años de ministerio. Y lo demás, enseñanza. O sea, las enseñanzas que dio Jesús durante todos esos 3 años. ¿Cómo es posible que Jesús solo haya dado 4 prédicas y todo el tiempo ha estado enseñando? O sea, que dio una prédica casi al año. No, y nosotros, y la pregunta es: ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Cuál es el reto que nosotros estamos llevando? Bueno, pues eso se lo dejo para que ustedes lo analicen y digan: ¿será que yo he estado enseñando o he estado solo predicando? ¿A qué nos mandó Jesús? Cuando empezamos nuestra etapa de la vida, empezamos así como un niño. Necesitamos instrucciones para poder continuar en este camino, porque nos vamos a quedar así como está este chiquito ahí. Que necesita ya anteojos, no porque tenga alguna dificultad. Algunos dicen: que tiene enfermedad. No, tiene alguna deficiencia y necesita mejorar. Pero claro que en el Evangelio no necesitamos lentes para ver lo que ya Dios nos ha puesto allí. Lo que necesitamos es un buen instructor. Y claro, en primer lugar, yo siempre he dicho que nuestro mejor maestro siempre será el Espíritu Santo a través de su palabra. Luego estará el pastor, luego estará la persona que nos adiestra. Tal vez se oye algo extraño esa palabra adiestrar, porque creo que solo los caballos se adiestran. Pero sería mejor cambiar esa palabra y decir mejor el que nos está guiando o el que nos capacita. Claro que esas cosas también las hace el Espíritu Santo y las hace mejor, pero necesitamos siempre un guía espiritual que nos vaya enseñando qué es lo que debemos ir haciendo. Entonces, este instructor puede ser su persona, puede ser hermana Ivette, puede ser hermano Elías, puede ser cualquiera de nosotros, pero este instructor no va a sustituir lo que los padres hacen en casa. Lo que los padres hacen en casa es, voy a decir, algo que no se puede suplementar o no se puede quitar por lo que, voy a decir lo que ellos hacen por lo que los maestros, voy a decirlo así, ya que dije que maestro no era la palabra correcta, pero el que le está enseñando
no lo puede sustituir. Luego está este niño, que es el alumno, necesita un instructor, pero también necesita un material para poder transmitirlo. ¿Cuál es el material que nosotros utilizamos? La Biblia, exacto. Es la revelación especial. Hemos hablado de la revelación especial ya en algunas ocasiones, que en teología sistemática es bibliología. Esta rama nos hace recordar que la revelación de Dios fue cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra. Entonces, este es el material más importante que los seres humanos tienen en sus manos. Todos los libros que tenemos de los 66 que se dejaron en el canon, pues son importantes para cada uno de nosotros. Y la persona que los va a enseñar, o sea, el instructor que los va a enseñar al alumno, debe poder transmitirlo correctamente. Porque ese es uno de los problemas que tenemos en este tiempo: saber transmitir. Yo conozco a personas que son muy buenas, saben mucho, pero quiero decirles que son pésimos para enseñar. No tienen el carisma para enseñarle a otras personas. Incluso yo les recordaba a los alumnos de bachillerato en la clase pasada, yo les decía: hermanos, ¿ustedes recuerdan acerca de este acontecimiento de hace unos 4 años? Sí, 4 años recuerdo que cuando acá tuvimos un grupo, hace más de 4 años creo yo. Entonces el hermano pastor de la Encarnación se empezó a reír y me dice: hermano, con él no se podía, me dice. Entonces, quiero decirle que yo tenía 2 grupos, entonces necesitaba a una persona para que me estuviera cubriendo. Yo le daba acá, aquí estuvimos reunidos, un grupo estaba en diplomado, y recuerdo que en ese tiempo mi esposa intentó sacar el bachillerato, y fue un fracaso porque solo terminan 2 cursos nomás, porque la persona que les enseñó la primera clase que creo que vieron fue teología sistemática, ¿verdad? Sí, yo me recuerdo que teología sistemática, porque el hermano me dijo, uno de los hermanos me dijo: hermano, es que no tocó nada de material, se puso a hablar de una cosa y de otra, y no nos habló nada de teología sistemática. Entonces yo me quedé así. Entonces, ¿qué está haciendo eso? Bueno, cuando nosotros continuamos, recuerdo que yo les iba a enseñar introducción, no más era introducción al griego, y ver el abecedario. No se hacían todavía palabras como ya lo tiene hoy en el bachillerato, ya es un poco más, se ha ido mejorando. Entonces me dijeron: hermano, si este individuo nos va a seguir enseñando, no vamos a seguir. Me dijeron el grupo que yo ya le había dado el diplomado. Los que estaban allá, ellos, como estaban más maduros, estaban aguantando eso. Eso es la forma como se transmite. Como ellos estaban nuevos y no se les estaba transmitiendo bien, entonces no estaban entendiendo. Entonces nosotros de alguna manera tenemos que transmitir bien el mensaje. Se dan cuenta que dentro de nuestro idioma una palabra o a veces un acento, o a veces el no respetar los puntos y aparte y las comas, pueden distorsionar lo que estamos diciendo. Para poner un ejemplo tan sencillo, ¿le gusta que le digan papa, hermano Elías? ¿Verdad que no, verdad? Papa es la que viene en el mercado. Sí. Entonces, Joselito ya no me dice así, ¿verdad? Él mejor hace el diminutivo de papito, porque, bueno, se oye más bonito. Él así me dice: papito, bueno, no sé hasta cuándo me va a decir así, si él va a seguir creciendo y me va a seguir diciendo así. Pero cuando de repente se le sale papa, le digo: papá es la que venden por allá, ¿verdad? Exacto. Entonces, es la forma como se transmite. Entonces, esa forma tan simple, voy a decir, cambia totalmente
lo que se quiere transmitir. Y quiero decirle que muchas veces nosotros hacemos eso con nuestros hijos o con las personas que les estamos enseñando. Y una cosa tan simple puede distorsionar lo que estamos enseñando. Por eso es necesario también que dentro de la voluntad de que el que está enseñando y del que está aprendiendo, tiene que haber una diferencia. O sea, yo le digo a Caleb, ponga de su parte. Porque él está ahorita empezando a ir nuevamente, porque ahorita le vino una maestra y le está empezando y como que le está costando, pero está poniendo un poco de su parte. Lo veo con entusiasmo, se levanta temprano. Bueno, él sabe levantarse temprano, pero se levanta a las 6, creo yo que se levanta. Ya la cobija, dice que al menos hace ahí un arreglo, ordena sus zapatos y luego anda ahí que ya quiere comer porque dice que se va a ir para la escuela. O sea, hay deseo. Y fíjense que cuando tienen ese deseo es de aprovechar. Hay ese anhelo de que quieren aprender. O sea, cuando los niños o los que están empezando dentro del cristianismo tienen ese anhelo, es de aprovecharlo y de alguna manera darle seguimiento. Porque si lo dejamos, porque mi esposa me dice, pero ¿qué pasa? Nos va a pasar lo mismo de José Víctor, que tuvo ese mismo entusiasmo y cuando se vino la pandemia se quedó ahí botado, ya no le ha costado recuperarse. Yo creo que todos los que pasaron esa pandemia, algunos evangélicos les pasó lo mismo que a José Víctor. Les está costando levantarse. Bueno, al menos sepa estudiar, ¿verdad? Nosotros para continuar dentro del cristianismo. Esa es la situación que vemos en nuestra actualidad. La voluntad de enseñar, Jesús la tenía totalmente. Él siempre le encantó enseñar. Pero la pregunta es, ¿y el que quiere aprender o el que quiere oír? Dice que los discípulos siempre le preguntaban, y maestro, ¿y qué quería decir en esta parábola? Estaban ansiosos por oír al maestro. ¿Y quién, hermano, no hubiera querido escuchar a Jesús? Yo lo hubiese querido escuchar. Claro que muchas veces fue duro, ¿verdad? Pero eso es así. Es normal que de repente le van a decir una su verdad a uno y la verdad siempre duele, pero como dijo alguien, terrible. Sí, la verdad duele, pero la alegría más duele. Pero cuando nosotros decimos unas cosas a medias, nos sentimos un poco extraños y va ahí, nunca madura esa situación. Entonces sentimos cuando al final conocemos la verdad, nos duele más porque nos engañaron. Y Jesús nunca engañó a nadie, ¿verdad? Siempre fue muy realista en todo lo que enseñaba. Traté de buscar un video, pero les quedó mal. Si Dios nos permite en otra ocasión que dé esta enseñanza, ya que yo esperaba que vinieran bastantes y mi esposa me dice, quizá no van a venir por la lluvia, ¿verdad? Y así pasó. Bueno, dejo pendiente entonces el video para otra ocasión. Que lo estuve buscando, o sea, tenía uno donde hablaba acerca de la situación que viven los niños en la ventana 414, así se llama, la ventana 414, se hace referencia a países que están en, ¿cómo decirlo?, en la parte céntrica dentro de África, los países del Medio Oriente y los países asiáticos. Toda esa ventana que es ventana 50, creo que es las coordenadas, se me olvidó ahorita el otro número. Niños de la edad, ventana 414 significa niños de la edad de 4 a 14 años. Hay muchos niños, son cientos de millones de niños que en realidad están viviendo una situación así bastante difícil. Pero, ¿cómo enseñar? Esta es la pregunta que surge. ¿Cómo enseñarle a los niños o cómo enseñarle a las personas que inician dentro del cristianismo? Porque hay métodos, hay algunas secuencias que necesitamos darle a estas personas. E incluso cuando nosotros preparamos una clase, yo ahorita estoy dando una clase que son técnicas de herramientas evaluativas, que incluso pues, lo estoy dando al nivel de profesorado. Recuerdo que el hermano Joel me dice, hermano, quiero que me apoyes con esta clase. Pues yo no sabía algunas cosas, pero uno tiene que aprender para poder enseñarle a otras personas. Y claro, yo le decía a los hermanos que están ahí,
Mire, le dije, yo sé que yo no lo sé todo, pero yo solamente soy un facilitador, o sea, sé un poquito más que ustedes, pero necesitamos aprender más, porque yo sé que aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Lo mismo sucede como les enseñamos. Aprendemos de las personas a las cuales le estamos enseñando, y esto es el fin, ¿cómo decirlo?, en la forma que se los enseñamos. Por eso dice que la enseñanza es continua. Siempre seguiremos enseñando. Por eso le dije que Jesús, dentro de su ministerio, Él enseña todo el tiempo. Solamente 4 sermones que Él describe, que el que tengo en mente, como soy honesto en decirlo, el Sermón del Monte. Los discípulos estuvieron en el mejor seminario. Nosotros estamos en uno de los mejores. Bueno, yo he dicho, yo amo mi casa, el seminario de SBTP. Yo aprendí mucho. Desde el año 2004 he estado en el seminario y sigo aprendiendo. O sea, hoy como maestro, pero es que me estoy capacitando. El día de ayer estuvimos sentados ahí desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Solo de mediodía, que hubo un espacio de hora y media, y ahí fue de continuar otra vez. Y ahí a las 7 inicié otra la clase, porque tenía que dar clases de las 7 de la noche hasta las 9:40. O sea, fue de estar sentado más de 10 horas. Pero es bonito, porque cada vez que uno se sienta y uno escucha o uno enseña, es algo que a uno le gusta, pues el tiempo se pasa tan rápido. Claro que yo siempre recuerdo que decía uno de nuestros maestros, que era Jorge Aguirre, ya no está con nosotros, él decía, lo que los glúteos, decía, o donde estemos sentados aguanta, es lo que el cerebro logra detener. Entonces, pues yo lo que hago es poner una esponja, ¿verdad?, por ahí, una almohada, para estar cómodo y estar un buen día entero ahí aprendiendo. Porque luego, al estar incómodo, a estarme moviendo, pues claro, yo voy a distraerme y dejaré de aprender. Los discípulos no tenían esta cualidad de sentarse en lugares correctos, pero al andar tanto tiempo con Jesús, siguiéndolo y oyendo cada una de sus enseñanzas, sus pláticas, las conversaciones que él tenía, era, voy a decir, una biblioteca andando. Bueno, eso es lo que yo puedo manifestar en Jesús. Jesús era la biblioteca andando allí, dando conocimiento para todos los que querían aprender. Y ellos estaban aprendiendo. No lo aprendieron todo, pero estaban aprendiendo todos los días aprendían de Jesús. Y Él, esta es la clave, Él les enseña. ¿Cómo se les enseña? Con amor. Porque esa es la diferencia entre una persona que enseña, voy a decir, por dinero, porque cuánta gente enseña por dinero porque le van a pagar, pero hay mucha gente que enseña por amor. ¿Sabe que dentro del Ministerio de Educación hay personas que a veces no le pagan 2, 3, hasta 4 meses? Yo recuerdo de un profesor que salió como uno de los mejores profesores, que incluso una institución lo premió con una moto en Alta Verapaz. Él viajaba 4 horas de camino para ir a dar clase. Tenía, no sé si 60 alumnos. Yo no sé cómo lo hacía, hermano, para aguantar a todos ese muchachalito. Pero él los ponía a trabajar, él los ponía. O sea, el amor, tal vez la palabra pasión se entiende en algún aspecto extraño, pero quiero decirle que pasión significa amar enfermamente. O sea, es amar sin importar lo que tenga que sufrir. Hermano, ¿a qué hora salía él? O sea, él caminaba, voy a decir, 4 horas, todos los días. Él tenía que, exacto, hermano, él salía como de las 3 a las 3:30 de la mañana de su casa para estar a las 7:30 más o menos en la escuela. A veces se tenía que ir porque cuando había lluvia le tenían ahí las familias un cuartito, le tenían ahí para que se quedara, para que no se regresara. Claro que cuando no había lluvia, pues él se regresaba a su casa
y luego volví a ir. Dice, y lo que me llamó la atención fue cuando presentan y dicen, y a él le deben 3 meses de sueldo, y él sigue yendo. O sea, él no estaba porque le pagara, él estaba porque amaba lo que él hacía. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amar lo que hacemos nosotros. Jesús enseñaba con tanto amor y con tanta pasión que él sabía que un día iba a ir a la cruz del Calvario, pero él mismo lo dijo: hasta este tiempo yo los he amado. O sea, yo los he amado hasta el fin, hasta este momento, y los seguiré amando. Esto es la manera como Gálatas nos enseña, y quisiera que si alguien tiene el deseo de leerlo, nunca debemos de olvidar el ejemplo que nosotros damos será el reflejo de lo que nuestros hijos den en su vida. Lo que los discípulos reflejaban o estuvieron reflejando durante todos el tiempo después de que Jesús se fue, era lo que habían aprendido de su maestro. Ellos no reflejaban otra cosa, sino lo que habían aprendido de su maestro. ¿Alguien lo tiene que quisiera leerlo?